Bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy tenemos nuevamente dos entrevistas y en la última parte del programa vamos a hablar un poco de Infocor, vamos a hablar en general de las centrales de riesgo y qué es lo que usted necesita saber con respecto a todo este tema financiero tan importante para la vida económica de cada una de las personas. En la primera entrevista vamos a tener a José Luis Aliaga, director gerente general de la organización Supera, y vamos a hablar sobre un tema bien importante en el mercado laboral. La rotación de personal. ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Sobre todo en los últimos tiempos vemos más rotación de personal. ¿Y qué es lo que las empresas deberían estar evaluando para que esto no se dé y para retener el talento? Y por otro lado, ¿qué es la forma, cuál es la forma en que los trabajadores deberían estar mirando el espectro, deberían estar mirando el panorama y de qué forma ellos podrían obtener mucho más poder de negociación como trabajador ante una empresa? Y esto también vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido el día de hoy con respecto a este paro que se está proponiendo en el caso de los trabajadores del Banco de la Nación. Vamos a hablar también ligeramente sobre el tema de gobierno corporativo y la importancia que tiene este tema en las empresas. Y en la segunda entrevista vamos a hablar con Jackie Rodríguez, ella es gerente de cumplimiento de Popular Safi, y vamos a hablar sobre el proceso de ejecución de garantías. Si usted tiene problemas y probablemente en algún momento le hayan mandado una carta diciendo que se van a quedar con su casa, se van a quedar con su carro o lo que fuere, vamos a hablar justamente hoy día de los derechos que tienen las personas con respecto a la protección de sus bienes. Y por el otro lado también, si es que usted ha prestado dinero, le ha financiado a alguien y está iniciando un proceso, vamos a darle algunas pautas importantes que tiene que conocer para poder llegar en este proceso a un buen puerto. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy con el señor José Luis Aliaga, director gerente general de la organización Supera. Buenas noches, bienvenido nuevamente, José Luis. Un gusto tenerte en el programa como siempre. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bien importante para todo el mercado laboral y todas las personas que nos están viendo, así sean trabajadores o sean empresarios. Les interesa el tema de rotación de personal porque les afecta a todos. Les afecta a los trabajadores en el sentido de que probablemente no encuentran el trabajo que están deseando y salen en búsqueda del trabajo ideal. Y por el otro lado, el empleador que no puede retener al talento que es tan necesario en las organizaciones hoy en día. ¿Por qué existe esta rotación de capital? Bueno, hay dos de personal. Sí, gracias. Hay dos ángulos, ¿no? Uno del ángulo del empleado y otro es el ángulo del empleador. Si observamos desde el punto de vista del ángulo del empleado, la gran mayoría de empleados hoy optan por trabajos basados en una remuneración económica de corto plazo. Normalmente mi experiencia me ha demostrado que la gran mayoría de gente lamentablemente no disfruta lo que hace. Y tú puedes incluso entrar a un trabajo ganando muy bien, pero te aseguro que pasa el tiempo y llega un momento en el cual te vas a hartar del trabajo porque no es tu pasión, no están tus talentos ahí desarrollándose y tarde o temprano vas a tener que mudar. Esto se demuestra, por ejemplo, inclusive a nivel de las familias, cuando el papá de alguna forma obliga al hijo a estudiar una carrera que él no quiere. Así es. Entonces él empieza la carrera, estudia 2 ciclos, 3 ciclos y al tercer ciclo, ¡wow! Y lo peor es cuando estudia toda la carrera. Y lo peor es cuando estudia toda la carrera. 5 años perdidos. Entonces es de alguna forma el punto de vista del empleado. Pero digamos desde el punto de vista empresarial, hay un cambio de paradigma. El viejo paradigma era el salario económico es lo único importante para lograr productividad, para lograr retención, para lograr compromiso. Mientras más te pago, más posibilidades tengo de que te quedes. Más posibilidades tengo que te quedes. Pero hay un principio que es que no solo de pan vive el hombre. Y en ese sentido, hoy, sobre todo en el cambio generacional, recordemos que esa antigua generación de los baby boomers salían de época de guerra, donde lo más importante era sobrevivir. Por lo tanto, el principio es consigue un trabajo, gana un ingreso y quédate ahí, digamos, y eso es lo más importante. Pero hoy ya estamos cambiando de era, ¿no? Estamos en una etapa diferente, las cosas son diferentes, el mundo de la minería ha cambiado, el mundo de los servicios ha cambiado, el mundo de las comunicaciones han cambiado, y entonces entramos a un mundo donde necesitamos lo que llamamos los tres salarios del siglo XXI. ¿Cuáles son esos 3 salarios del siglo XXI? Número 1, el salario económico, número 2, el salario emocional y número 3, el salario espiritual. Hay empresas donde el salario económico no necesariamente es el más alto del mercado, sin embargo tengo el mayor nivel o el menor nivel de rotación de gente. ¿Por qué?
porque el nivel emocional, el salario emocional y el salario espiritual son muy elevados. Voy a aterrizar mucho más las ideas. ¿A qué me refiero con salario económico? Básicamente son 3 conceptos claves. Número 1 es la remuneración que yo percibo por mi trabajo. Número 2 son todos los incentivos variables que yo también percibo. Pueden ser estos comisiones, bonos, utilidades, qué sé yo. Y número 3 son todos los beneficios adicionales que normalmente yo recibo por ser empleado de esta empresa, pero que no se tangibilizan como dinero, sino puede servir, por ejemplo, como seguros médicos especiales, descuentos en las farmacias. ¿Qué tiene el estacionamiento? Que tiene el estacionamiento, descuentos en tal y cual lugar. En mi experiencia, en la gran mayoría de empresas, por ejemplo, empresarios o directores o gerentes generales, no le ponen mucha atención a los beneficios. Es más, me ha tocado ver empresas donde le preguntábamos al director de operaciones de una empresa si conocía todos los beneficios que le daba a su empresa. Ni él mismo los conocía. Entonces, imagínate si los trabajadores lo conocen. Por lo tanto, cuando uno cuantifica el salario, debe tomar en consideración no solamente la remuneración fija, sino también la remuneración variable y además todos los beneficios adicionales que percibe una persona por ser parte de la organización. Y recordando siempre que lo que yo recibo, en el fondo a una empresa le cuesta por lo menos 1.7 veces, ¿no? Que es la sumatoria entre la CTS y todos los seguros y las vacaciones, etcétera, etcétera. Eso constituye el salario económico tradicionalmente, pero aún a pesar de tener estos 3 componentes, la gente siempre le pone atención solamente a la remuneración. Grave error. Porque no es eso solamente. Así es. Y muchas personas, por ejemplo, el hecho de no cuantificar, por ejemplo, cuánto ingresa en su CTS, da la percepción de insatisfacción porque ve que su patrimonio económico solamente está asociado al tema del salario, cuando en realidad está asociado a varias variables que aumentan el salario económico en su conjunto. Y ahí solamente para entender y redondeando la idea, es decir, estos 3 tipos de salarios: económico, el salario emocional y el salario espiritual. Con respecto al tema del salario económico, creo que es importante que los empresarios que nos están viendo entiendan, por ejemplo, la potencia que tiene un buen plan de incentivos en el esquema de remuneración, en el plano económico, de forma tal que alineen completamente los intereses para que si el trabajador gana porque cumple el objetivo A, B y C, y hay que tener muy claro cuáles son esos objetivos A, B y C, entonces la empresa también termina ganando. Totalmente. Mira, la semana pasada, este fin de semana se ha dado la reunión de Berkshire Hathaway, que es una de las empresas más exitosas en el mundo, de Warren Buffett y Charlie Munger. Y en esta reunión de accionistas, Charlie Munger dijo esto: muéstrame los incentivos y yo te puedo predecir el resultado. Así es. En ese sentido, los incentivos, por ejemplo, en las empresas tradicionales de ventas, por ejemplo, cuando uno le da, ya sea por un bono de productividad al que trabaja en operación en una empresa minera, o un bono o una comisión solamente por la venta individual, y todo el back office, toda la parte de soporte de la empresa no está alineada con los mismos incentivos, normalmente se crean pugnas al interior de la propia organización, donde las personas que dan el soporte al área de ventas, por ejemplo, envidian a los que trabajan en ventas, no los apoyan para vender un servicio al cliente sostenido, consistente, pero cuando el líder, el empresario, tiene la visión, el ojo para ver de la importancia de alinear los incentivos, entonces se da cuenta que, por ejemplo, es importante que el incentivo de ventas no solamente debe ser para el vendedor, sino un porcentaje, aunque sea mínimo, debe ser para toda la parte que soporta la venta. Entonces, cuando los incentivos están alineados, yo te puedo predecir el resultado. Así es. ¿Quieres lograr un resultado extraordinario? Pon mucha atención a los incentivos. Es más, la primera regla del management es get incentives right, o sea, coloca los incentivos correctos, ¿no? Eso es con respecto al salario económico. De acuerdo. Ahora, el salario emocional. El salario emocional está relacionado a 3 factores, tres factores muy importantes. Número 1 es el afecto. Es el buen trato, es el apapacho, son las palabras de afecto. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque eso fortalece la confianza ontológica, que es la sensación de que el ser humano se sienta seguro de sí mismo. Segunda variable es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque todos necesitan ser elogiados para sentirse importantes. Y la tercera variable es la comprensión, sentirse comprendidos o escuchados. Y más ahora en una generación X, Y, Z, que tiene esa necesidad emocional enorme. En mi experiencia, estudios de campo, rural, o sea, en campo, no teoría, nos demuestra que la gran mayoría de personas hoy, debido a la disfuncionalidad familiar en particular, porque hoy las personas se casan y al año se divorcian, los estudios demuestran que en Perú, por ejemplo,
creo que es más del 70% de los... Hoy salió en Publimetro, si no mal recuerdo, una estadística que mostraba que más del 70% de los hijos nacen fuera del matrimonio, lo cual significa que hay gran probabilidad de que no reciban el afecto del padre y la madre, que no sean escuchados por el padre y la madre y que no reciban el reconocimiento del padre y la madre. Entonces van a marcar una huella de abandono muy profunda al interior de la persona que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Y los estudios que nosotros hemos realizado demuestran que el 26% de las personas no, o su carencia más grande ha sido el afecto. Entonces, un maltrato es como que yo te meto el dedo en la herida de una persona. Y eso muchas veces gatilla la insatisfacción y hace que la persona se vaya de la empresa. La segunda es el reconocimiento. 24% de las personas no han experimentado reconocimiento. Consecuentemente, no han sido elogiados, consecuentemente buscan reconocimiento, caen en soberbia o no reconocen a otras personas. Y la tercera es que no han sido escuchados. Ese es el salario emocional. Quien pone atención a estas variables va a lograr un vínculo superior trabajador-empresa que va a producir un incremento sostenido en la productividad. Es más, hay empresas hoy por hoy que tienen extraordinarios salarios económicos, pero a pesar de eso no tienen compromiso. Y hay empresas que tienen salarios económicos que no son tan altos, que pueden ser la quinta o la sexta parte, pero que tienen ese salario emocional. Y si no, pongámonos a pensar en un hogar, un padre que solamente le entrega dinero a su hijo y que no pone atención en estas variables importantes. ¿Qué va? Resultado, el hijo piensa que su padre es un cajero automático, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y cómo resuelve el problema de la ausencia, el afecto, el reconocimiento y la comprensión o la escucha? ¿Cómo lo resuelve? Pidiendo más plata. De allí que muchas empresas tengan muchos problemas a nivel de sindicatos, huelgas, etcétera, donde a pesar de tener 18 sueldos de utilidades al año, a pesar de eso siguen haciendo huelgas. Y por otro lado, hay muchas empresas todavía donde el sistema de horario de trabajo no les permite tener el núcleo familiar, que es donde recibe la fuente del afecto. Porque si no lo recibo en la empresa, por lo menos debería tener una fuente donde recibirlo, donde cargarlo, que es en el hogar. Pero si trabajo en un sistema que me complica y más ahora, porque antes las empresas, por ejemplo las mineras, llevaban a las familias al campamento minero. Hoy ya no es así, porque las empresas mineras quieren reducir los costos y entonces no lo pueden hacer. Perfecto. Salario espiritual. El salario espiritual está asociado a una variable aún más importante, aún superior. José, para que nos vayan siguiendo, por favor, en el primer cuadro estamos hablando de estos tres tipos de salario. Por favor, si nos pueden poner el primer cuadro. Sí. Sigamos con el escritor. Ok, y en el salario espiritual está asociado básicamente a tres cosas fundamentales. Número uno, tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento tiene que ver con la sensación que la persona perciba que está creciendo como ser humano. Y esto es un tema fundamental. Una persona que no siente que crece, siente que está muriendo. O sea, o estás creciendo o estás muriendo. No hay otra. Y normalmente la gran mayoría de personas que no crece termina o aceptando el status quo y dando ya, bueno, pues tengo que quedar porque no tengo el tema del salario, no tengo otra provisión de salario económico y nunca doy lo mejor de mí, hago lo mínimo indispensable. O me voy. Entonces muchas empresas comprenden el valor de la línea de carrera. Pero ojo, no todo el mundo puede llegar a ser presidente de la compañía. Consecuentemente, como no todo el mundo puede llegar a ser presidente de la compañía, ¿qué tengo que desarrollar para producir crecimiento? Liderazgo. Cuando un líder ejerce su rol de líder, va a permitirle a la persona, crecer como profesional, porque él va a sentir que va a crecer. Es más, hay muchas personas que cuando se van a otra empresa, se jalan a la gente que trabajaba con él. ¿Y por qué lo sigue? ¿Por qué lo sigue? Porque tiene liderazgo. Entonces, el salario espiritual está asociado al crecimiento que siente la persona en conocimiento, en expansión de sabiduría. Segunda, contribución. Y eso tiene que ver con el sentido de propósito de la empresa. Una de las necesidades más importantes del ser humano, que a veces llega con la filantropía a los 70 años de edad, es contribuir. Pero eso podemos aprovecharlo antes, porque todos tenemos esa necesidad. Tarde o temprano vamos a querer dejar una huella, un legado, un patrimonio. O sea, un libro, exactamente. Vamos a querer hacerlo. Entonces, las empresas más visionarias que toman esto en consideración traducen su misión, su visión y el propósito del negocio, lo traducen en algo que permita contribuir con algo noble a la sociedad. Y si ese líder tiene esa capacidad de hacer eso, él va a sentir, la persona que está trabajando, que su trabajo aporta a una contribución superior que trasciende a él. Te debo decir, lamentablemente, que no muchas compañías han visto esto. Y la gran mayoría, por el contrario, solamente le ponen atención a la parte económica y no a la parte del legado. Y finalmente, el salario espiritual está asociado
asociado a la admiración, que ya hablé hace un rato, hacia el líder. ¿Por qué es tan importante la admiración en una empresa? Hay un principio que dice lo siguiente: si yo quiero transformar a una persona, esa persona necesita estar inspirada. Y para que una persona esté inspirada, necesita admirar a alguien o a algo. Entonces, cuando en una empresa tenemos a un líder que es digno de admiración, digno de respeto, esa persona va a inspirar naturalmente a la otra persona, y de esa persona, a partir de esa inspiración, se va a transformar. Cuando analizamos a un atleta, a un gran líder, siempre podemos hacer esta pregunta: ¿a quién admiras? Y a partir de la respuesta a esa pregunta, uno se va a dar cuenta si este hombre anda o no anda inspirado. Es más, debería ser una buena pregunta de reclutamiento. Preguntar: ¿a quién admiras? Si él dice: no sé, ya sabes que vas a necesitar motivarlo a cada rato. Claro. Pero si él te dice: yo admiro, no sé, a Mahatma Gandhi por esto, por esto, por esto, a John F. Kennedy, a mi ex jefe, o a mi ex jefe, o que fuere. Entonces, para resumir, el salario económico son como, de alguna forma, es como el alimento que necesita el cuerpo, ¿sí? Es como el alimento que necesita el cuerpo. El salario emocional es como el agua que necesita el cuerpo. Y el salario espiritual es como el aire que necesita el cuerpo. Si uno hace una combinación sabia de estos elementos, va a lograr una cultura superior y va a lograr niveles superiores de compromiso. Y al haber más compromiso, porque lo podemos analizar de dos formas. ¿Qué es la rotación? Es ausencia de compromiso normalmente. O sea, cuando hay menos compromiso, hay más rotación. Y, ojo, las huelgas de las cuales están hablando, no necesariamente tienen que ser manifestadas con actos como estos de movilización. Conozco muchas empresas donde hay huelgas de brazos caídos. Claro, es decir, no hace nada. No hace nada. Claro. Y está ahí sentado porque no hay compromiso. A ver, entonces vamos a ir resumiendo las cosas. La falta de liderazgo es un factor importante en las empresas. Totalmente. Definitivamente. Vamos al segundo cuadro para ir dando, digamos, una guía práctica y fácil para todos los empresarios, para que entiendan por qué o cómo evitar la rotación de personal. Ya hemos hablado entonces de la primera, que es bastante amplia, que tiene que ver básicamente con estos 3 incentivos. La segunda es la línea de carrera. La línea de carrera que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento de la persona, la sensación de crecimiento. Pero ojo, si no hay mucha línea de carrera, ¿qué tengo que hacer? Tengo como líder que enseñarle, inspirarlo, instruirlo, para que sienta que está creciendo. Yo puedo sentir que estoy creciendo de varias formas. Una es posición, y otra también es crecimiento como persona y en mis conocimientos, o puedo hacer crecimiento lateral. En muchas empresas, por ejemplo, hoy se está optando por la multifuncionalidad, es decir, yo trabajaba en esta área, ahora voy para esta área, voy para esta área, voy para esta área, claro. Y no necesariamente tiene que ir hacia arriba. Entonces es una alternativa cuando no tengo demasiada línea de carrera, porque no todo el mundo va a llegar a ser presidente de la compañía, eso está claro. Pero de cierta forma aumenta las ganas probablemente por el hecho de solamente para aquellos que realmente quieren aprender. Exactamente. Pero eso genera pues una capacidad altísima, porque una persona que ha pasado por diversas áreas tiene una capacidad de entender mucho más, de una manera mucho más panorámica la empresa, y por lo tanto tomar decisiones tomando, digamos, conocimiento de cada una de ellas. Totalmente. Por eso es que hoy muchas empresas grandes, por ejemplo, mandan a sus futuros talentos a la gerencia de proyectos, porque las gerencias de proyectos normalmente están interactuando con todas las gerencias para ellos tener una visión global, mucho más panorámica del asunto. Exacto. El tercer punto, aumento salarial. Eso está claro, es una variable importante. Sin embargo, debo decir que es una variable importante en el corto plazo. Así es. ¿Cuántos de nosotros compramos un carro nuevo y la sensación de satisfacción te durará cuánto? ¿Un mes? De repente 2 meses, 3 meses, ok. Pero más allá de eso no dura más. Y además, hay un tema importante. No se trata de cuánto ingresa. Eso, por favor, hay que meterlo acá en la cabeza. La mentalidad del rico y la mentalidad del pobre son totalmente diferentes. La mentalidad del pobre es muy sencilla. Pon atención en tus ingresos. La mentalidad del rico es pon atención en tu patrimonio. Pon atención en tu patrimonio. Es decir, en cuánto queda después de que ingresa. Filosofía del pobre: gasto lo que tengo, ahorro lo que me queda. Filosofía del rico: ahorro lo que tengo, gasto lo que me queda. Son, pareciera, 2 distinciones tan obvias, tan sencillas, pero justamente son tan obvias que nadie lo hace. Así es. Y es lo que finalmente permite el hecho de la acumulación de capital, que es lo que el modelo capitalismo le permite a todo el mundo. Totalmente. Ya nos queda un minuto, nos queda poquísimo tiempo. Me gustaría cerrar con todo lo que nos has traído. El cuarto punto es el tema del conflicto familiar. Vamos al cuadro, por favor. Muchas veces el tema de cambio, rotación, sobre todo esto se da más
a veces en posiciones altas, cuando las personas valoran, cada vez más hay una mayor valorización de la familia. En consecuencia, muchas decisiones hoy para asumir posiciones en un determinado país o empresa van a tener necesariamente que involucrar a la familia. Hoy, más que antes, la valoración al tiempo familiar, a los hijos, a la esposa, al esposo, está yendo en un nivel superior, mucho más que antes. Por lo tanto, es una variable importante. Por ejemplo, si yo quiero cambiar a un gerente de agencia que trabaje en un banco a otra agencia, tengo que preguntarme, ¿es casado o no es casado? Porque si es soltero va a tener más grados de libertad, pero si es casado, yo no sé si le estamos haciendo un favor o le estamos creando un problema. Claro, de repente con la esposa, después por el tema del tiempo que va a tener. Exactamente. El quinto tema, generación Z. Lo que hablábamos hace un rato. Venimos de una generación de baby boomers, pasamos por generación X, Y, hoy se habla hasta de generación Z. Lo que quiere decir esto que son personas que están acostumbradas a chatear y a ser escuchados. Están acostumbradas a comunicarse. Un líder que tradicionalmente no ha sabido o tradicionalmente ha sido muy vertical y que ha dado solamente órdenes, no ha escuchado, le va a ser bien difícil a esa persona incorporarse o adaptarse a esa cultura. Google, que es liderada, digamos, por un joven, relativamente sabe esto y entonces por eso es que usa todos estos mecanismos para poder retener a gente brillante, ¿no? Que trabaja en Google. Y además qué importante es escuchar. Totalmente. Porque justamente cuando escuchas es donde entiendes y puedes definir las necesidades y además dónde está el problema. Totalmente. ¿No? Y el puesto incorrecto. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, una persona que siente que está trabajando donde sus talentos no están dando lo mejor de sí, no está produciendo, no está siendo productivo, tarde o temprano se va a sentir frustrado. Entonces, por eso es que es tan importante que la persona, el error no, a veces no es del empleado, es del empleador. Colocar a la persona correcta en el puesto correcto es fundamental. Ben-Hur, conocido por el uso de sus caballos, él sabía claramente cuál es el caballo más lento y cuál es el caballo más rápido. Si él colocaba el caballo más rápido en la parte interna, cuando dieran la vuelta a la esquina, la carroza se iba a voltear. Entonces él sabía que el caballo más lento tenía que ponerlo en el lugar correcto y el caballo más rápido en la parte externa, para que cuando corra el caballo externo jale al resto, pero cuando tenga que dar una vuelta el caballo más lento, pero a veces el más fuerte, sea el que sostenga todo el carruaje. Así es. Entonces es fundamental. Y eso tiene que ver con un tema de visión empresarial y de qué tan buenos líderes realmente tienen que pueden aplicar todas estas cosas. José Luis, lamentablemente el tiempo como siempre se nos ha quedado muy corto, pero un gusto nuevamente tenerte en el programa y bueno, vamos a seguir tratando estos temas tan importantes en realidad para empresarios y para empleadores, porque esto es lo que finalmente hace que toda la gente tenga bienestar, sea feliz, las cosas mejoren y finalmente, aunque no lo crean, esto se traduce finalmente en crecimiento económico y rentabilidad también para los empresarios y más dinero para los trabajadores. Volvemos en la siguiente entrevista con Jackie Rodríguez, gerente de cumplimiento de Popular Safi, y vamos a hablar sobre los procesos de ejecución de garantías. Si usted tiene problemas y está en un proceso de ejecución de garantías, vamos a hablar justamente sobre estos temas. Volvemos.